Hay casas que no necesitan ruinas ni historias antiguas para estar embrujadas, con que alguien entre en ellas y algo despierte. Hoy voy a contarte 3 relatos de personas que vivieron el terror dentro de casas rentadas. Lugares comunes, elegidos al azar, pero que guardaban presencias que nunca se fueron. Empecemos por Colombia. Esta es la historia de Camilo, un estudiante que se topó con el miedo todas las madrugadas a las 3:07. Cuando me mudé a Bogotá, yo solo quería tranquilidad para estudiar. La casa era chiquita, vieja, pero estaba en un barrio calmado y la renta era barata, demasiado barata tal vez. El primer día noté un olor a madera húmeda y una corriente de aire que venía del baño, aunque la ventana estaba cerrada. No le di importancia. Pensé que era por el clima lluvioso. Esa primera noche me dormí rápido, hasta que un ruido me despertó. Vi el reloj en el buró. 3:07. La puerta del baño se movía sola, abriéndose y cerrándose en intervalos casi marcados, como si alguien la empujara del otro lado. Me levanté medio mareado y atoré la puerta con una silla. Volví a la cama tratando de reírme. El viento, pensé. Pero a las 3:07 de la noche siguiente, el sonido regresó. La silla temblaba, como si alguien empujara desde dentro. El ruido era suave, insistente, y lo peor, tenía un ritmo. Yo sabía que el viento no hacía eso. La tercera noche decidí esperar despierto. Me quedé acostado viendo el techo, con el corazón a 1000. Cuando el reloj marcó las 3:06, el aire se puso más frío. Podía ver mi respiración en la oscuridad. La puerta se azotó con fuerza. La silla se deslizó por el piso y cayó. Corrí al baño y agarré la perilla con fuerza, pero estaba helada, demasiado fría. Fue entonces cuando escuché el sonido. Alguien respiraba adentro. Me quedé quieto, paralizado. La respiración era humana, corta, entrecortada, como si esa persona intentara susurrar algo. Cuando por fin pude abrir, el baño estaba vacío. Pero el espejo, todo empañado, tenía una frase escrita con el dedo: Camilo Hernández Rojas, mi nombre completo. Me fui para atrás temblando. Yo nunca le había dicho a nadie mi nombre entero. Y lo más raro era que el espejo seguía empañado, aún con la ventana abierta y el viento entrando. Camilo dejó esa casa pocos días después, pero dice que hasta hoy se despierta a las 3:07, esté donde esté. Tal vez ciertas presencias no se quedan atrapadas en las paredes. Tal vez siguen a quien las molestó. No toda casa rentada es un hogar. Algunas esconden cuartos que jamás deberían abrirse. Esta segunda historia viene de Mendoza, Argentina, donde 2 amigas decidieron ignorar una advertencia sencilla, y por eso despertaron algo que nunca las dejó en paz. Esta es la historia de Mariana y del cuarto cerrado. Yo y la Cami estábamos buscando un lugar barato para compartir. Encontramos una casa enorme con jardín y 3 cuartos. El dueño parecía buena onda, pero nos hizo un pedido raro antes de darnos las llaves. Niñas, por favor no usen el cuarto del fondo. Está cerrado. Es por seguridad. Pensé que se refería a algún problema en la estructura, como el piso dañado o tuberías rotas. Aún así, la forma en que lo dijo me dio mala espina. La primera semana el cuarto cerrado era solo parte del paisaje, una puerta vieja con candado al final del pasillo. Pero todas las noches, como a las 2 de la mañana, escuchábamos algo adentro. Cami decía que eran ratas. Yo fingía creerle. Pero una madrugada el sonido cambió. Era un llanto, el llanto de un niño. Y enseguida, toc, 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 3 golpecitos suaves en la puerta. Corrimos a nuestro cuarto y tratamos de convencernos de que era el viento, pero no había ninguna ventana abierta. Al día siguiente decidimos abrir la puerta. Habíamos tomado un poco de vino y tal vez de ahí salió la valentía. Cami agarró un desarmador y forzó la cerradura hasta romperla. El cuarto estaba cubierto de polvo por completo. En el centro, una camita infantil, chiquita y oxidada. A su alrededor, juguetes viejos, muñecas sin ojos, carritos rotos
y una mesita pintada con crayones. Todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Cami agarró una de las muñecas y se rió. Mira nomás, parece de película de terror. Pero cuando dejó el muñeco, este cayó al piso y empezó a reírse. Me quedé helada. La risa venía de dentro de la muñeca, pero no tenía pilas. Salimos corriendo, azotando la puerta detrás de nosotras. Nos encerramos en el cuarto de enfrente, llorando y sin entender nada. Unos minutos después, el llanto del niño volvió, pero ahora venía del pasillo. Cuando por fin me animé a abrir tantito la puerta, el pasillo estaba vacío, pero el cuarto que habíamos dejado cerrado estaba abierto otra vez. La camita tenía un cobertor encima, que se movía suavemente como si alguien respirara debajo. Cami gritó y salió corriendo hacia el coche. Yo me quedé un segundo viendo cómo el cobertor subía y bajaba muy despacio, y entonces escuché una vocecita, dulce, que susurró: ¿Por qué me despertaron? A la mañana siguiente el dueño apareció y nos pidió que nos fuéramos sin hacer preguntas. El cuarto fue sellado de nuevo y nadie volvió a rentarlo. Pero a veces cuando alguien pasa por esa calle de noche, dicen que se escucha a un niño jugando detrás de la puerta cerrada. Hay lugares que parecen respirar junto con uno, pero ¿y cuando esa respiración no viene de nosotros, sino de las paredes alrededor? Esta historia viene del litoral del noreste de Brasil, donde un hombre buscaba paz y encontró algo que jamás debería haber escuchado. Esta es la historia de Pedro y de la casa donde las paredes respiraban. Yo acababa de salir de una relación horrible y necesitaba un respiro. Encontré una casita sencilla, justo frente al mar. El precio estaba buenísimo y el agente dijo que el dueño tenía años viviendo fuera. La primera noche me dormí con el sonido de las olas y el olor a mar, pero me desperté de madrugada por un ruido raro, algo que no lograba identificar. Era como si la casa respirara, un sonido rítmico, húmedo, pesado. Pensé que era el viento o alguna tubería. Lo ignoré. La noche siguiente, el mismo sonido volvió, más fuerte, más cerca. Venía de las paredes, como si el concreto tuviera pulmones. Toqué la pared del cuarto y sentí algo tibio, palpitante. Esa sensación me hizo echarme para atrás de inmediato. Abrí todas las ventanas buscando una explicación lógica, pero afuera no corría ni una pizca de viento. La tercera noche todo cambió. Estaba acostado a punto de dormir cuando escuché susurros mezclados con ese sonido. Palabras ahogadas, arrastradas, saliendo de dentro de las paredes. Pegué el oído al concreto y escuché claramente: yo aún vivo aquí. Brinqué del susto. Me fui a la sala y me quedé ahí, con todas las luces prendidas. Pero el sonido me siguió. Cada pared, cada rincón, respiraba, como si la casa estuviera viva. A la mañana siguiente hablé con un pescador que vivía cerca. Cuando mencioné la dirección se puso pálido. Dijo que años atrás, un hombre había muerto asfixiado dentro de esa casa. Los bomberos encontraron el cuerpo atorado entre la pared y el enjarre, como si hubiera intentado atravesar el concreto. Esa noche no pude dormir. El sonido regresó, ahora acompañado de un olor fuerte a moho y óxido. Agarré una linterna y empecé a golpear la pared de la sala. El sonido era hueco. Golpeé más fuerte y escuché un gemido ahogado, muy profundo. Comencé a arrancar trozos del recubrimiento con un martillo. Y entonces vi algo que me hizo soltar la herramienta y caer de rodillas. Detrás de la capa de concreto había piel, tensa, pálida, respirando. La pared entera se movía, subía y bajaba, como un cuerpo vivo. Y desde adentro una voz susurró, ahora clarita: tú estás en mi lugar. La linterna parpadeó, el techo tronó y una grieta bajó hasta el piso. El sonido de la respiración se volvió ensordecedor. Salí corriendo hacia afuera, tropezando en la arena sin voltear. Al día siguiente regresé con un amigo y el dueño de la inmobiliaria, pero la casa estaba distinta. Las paredes secas, firmes, sin ninguna grieta.
El agente juraba que nadie vivía ahí desde hacía años. Pero cuando entré al cuarto, vi algo en la pared, una marca de mano marcada en el enjarre fresco, y debajo, casi invisible, las palabras: "Yo aún vivo aquí". Quizá algunas casas no están abandonadas. Quizá solo están esperando a alguien nuevo para respirar con ellas. 3 historias, 3 casas distintas, 3 personas que solo querían un lugar al que llamar hogar, pero encontraron algo con lo que nadie quiere compartir techo. Camilo, Mariana y Pedro, 3 inquilinos de países diferentes, sin ninguna conexión aparente, pero cuando escucho lo que vivieron, no puedo evitar pensar que algo más grande los unía. Una presencia antigua quizá, o simplemente que hay lugares que no aceptan extraños. Al final, ¿qué es una casa sino el cuerpo de quienes ya vivieron dentro de ella? Las paredes guardan el eco de las conversaciones, el piso reconoce el peso de cada paso, y el aire guarda el último suspiro de quien se fue. Estas historias pueden parecer aisladas, pero quien ha vivido en una casa vieja sabe que hay noches en las que los cuartos parecen moverse, y el tiempo ahí dentro no corre como en el resto del mundo. 3 de la mañana con 7 minutos. La misma hora en que Camilo escuchó la puerta azotarse. ¿Será casualidad que Mariana también escuchó a un niño llorar casi a esa misma hora? ¿O que Pedro sintió las paredes palpitar justo antes del amanecer? Yo he visto casas así. Casas que respiran, que lloran, que llaman a los que ya no están. Y todas tienen algo en común. Nunca quieren quedarse solas. A veces cuando te mudas, no eres tú quien elige la casa, es la casa la que te elige a ti. Pero lo que quizá estos inquilinos nunca sepan es que, de algún modo, sus historias siguen conectadas. Y tal vez, solo tal vez, las mismas manos que escribieron el nombre de Camilo en el espejo fueron las que empujaron la puerta de Mariana y luego tocaron las paredes de Pedro. Porque hay algo que viaja entre hogares, entre países, entre cuerpos y paredes. Algo que espera al siguiente inquilino. Y esa es la razón por la que nunca duermo bien en casas rentadas. Después de escuchar estas historias, decidí buscar un patrón, algo que explicara por qué esos lugares se comportaban igual, como si tuvieran conciencia. Investigué registros antiguos de las 3 ciudades, Bogotá, Mendoza y Recife, y entre más leía, más inquieto me sentía. Todas tenían en común algo casi imperceptible. Las casas habían sido construidas sobre algo que ya estaba ahí desde antes. En Bogotá, donde Camilo escuchó la puerta del baño golpearse a las 3:07, descubrí que esa calle, la calle 13, fue escenario de un incendio en 1974. Las víctimas murieron atrapadas dentro de sus propias casas, y los registros dicen que nadie pudo abrir las puertas, ni por dentro ni por fuera. En Mendoza, donde Mariana encontró aquel cuarto cerrado, hubo un orfanato antiguo, exactamente donde ahora está la casa que rentó. El dueño actual nunca vivió ahí, la heredó, y curiosamente, su apellido también aparece en documentos de la época del orfanato. Era el mismo apellido del director que desapareció con varias niñas y niños hace más de 50 años. Y Recife, la casa de Pedro estaba cerca de una playa poco concurrida, pero en los planos originales de la ciudad, ese terreno estaba descrito como un refugio de aislamiento. Un sitio donde llevaban a los enfermos durante la fiebre amarilla. Las paredes, las mismas que hoy parecen respirar, fueron levantadas sobre cuerpos enterrados bajo el piso. 3 casas, 3 pasados manchados, 3 ecos que nunca se apagaron. Y entre más investigaba, más claro se volvía. Estas historias no eran solo sobre fantasmas, eran sobre lugares que recuerdan. Yo creía que estaba a salvo, solo escuchando y narrando. Pero a veces, cuando termino de grabar, oigo un ruido que viene del pasillo del estudio, como si alguien tocara suavemente la pared. Pensé que era coincidencia, pero al revisar las grabaciones de las voces de los inquilinos noté algo que me dejó helado. Ellos dijeron mi nombre, no una vez,
3 veces en grabaciones distintas. No sé si fue un error, un ruido, o si lo que habita esas casas me encontró a través de las historias. Pero hay algo que siento cada vez que termino una grabación. El aire a mi alrededor cambia, y por un instante, parece que estas paredes también están respirando. Si esto es real, entonces ya no se trata de Bogotá, ni de Mendoza, ni de Recife. Se trata del lugar en el que estoy ahora. Durante días intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que eran coincidencias, efectos del cansancio, pero cada vez que volvía al estudio para narrar, el aire se sentía más pesado. Al principio fueron ruidos pequeños, un leve rasguño detrás de la pared como si alguien intentara salir de dentro de ella. Después, empezaron los olores, un aroma viejo, húmedo, como madera pudriéndose, pero el estudio era nuevo, sellado acústicamente. No había razón para eso, a menos que algo hubiera venido junto con las historias. Decidí revisar otra vez los audios originales. Quería asegurarme de que lo que había escuchado antes, las voces diciendo mi nombre, no fuera más que un error de edición. Pero al subir el volumen, noté algo que no estaba ahí antes. Una respiración, constante. Entre cada pausa de las voces de los inquilinos, había una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera escuchando conmigo. Intenté rastrear de dónde venía el sonido, pero la pista estaba limpia. No había ruido extra, ni eco. Ese sonido no estaba en la grabación original, pero estaba aquí, ahora. Mi cuerpo reaccionó al instante. Sentí el frío subir por los brazos, el aire haciéndose denso y la sensación clara de que alguien me estaba viendo por detrás. Volteé hacia el vidrio de la cabina de grabación y juro, vi una sombra moverse. Pensé que era un reflejo de la calle, pero el estudio está bajo tierra. No hay ventanas, solo el pasillo que va hacia la puerta de salida, y estaba entreabierta. Tomé el celular para grabar, pero la pantalla se puso negra por un segundo, y cuando volvió a encender, había una marca de mano, pequeña, pegada al vidrio de la cabina por dentro, como si alguien se hubiera apoyado ahí, viendo mientras yo narraba. A ese punto ya no podía pensar bien. La luz empezó a parpadear, y cada vez que el cuarto quedaba a oscuras por un instante, parecía que la marca en el vidrio se movía un poco. Corrí a apagar todo, pero antes de salir escuché otra vez, clarito esta vez, una voz detrás de mí, baja, áspera, diciendo: «Tú te contaste mi historia». Desde entonces no pude volver a grabar en el estudio. Me llevé el equipo a mi casa intentando seguir, pero a veces, cuando escucho las voces de los relatos viejos, parecen contestar, como si supieran que estoy aquí. No sé si las casas me están siguiendo o si ahora yo ya soy parte de ellas. Las cosas empeoraron después de aquella noche en el estudio. Creí que había dejado todo atrás cuando saqué el equipo de ahí, pero parece que algo se vino conmigo. Todo empezó de forma sutil. Mientras grababa en casa, los audífonos captaban ruidos que yo no lograba identificar. Respiraciones, rasguños suaves, como si alguien estuviera raspando la pared con las uñas. Pero cuando me quitaba los audífonos, no había nada. Silencio total. La primera vez que noté que no estaba solo fue a las 3:07, la misma hora en que la puerta se azotaba en la historia de Camilo, allá en Bogotá. Estaba terminando la edición de La Casa de la Calle 13, cuando escuché un ruido viniendo del pasillo. Era la puerta del baño. Se abrió despacio, como si alguien la hubiera empujado, y cuando fui a ver, el espejo estaba totalmente empañado. Aunque nadie se había bañado, aunque el cuarto estaba frío, y ahí estaba, mi nombre, escrito con un dedo, igualito al de Camilo. A partir de ahí, cada historia empezó a mezclarse con mi propia vida. Las puertas se azotaban, el sonido de juguetes rodando aparecía de madrugada, y a veces despertaba con el ruido de un niño corriendo por el pasillo. Pero yo vivo solo. Intentaba no darle importancia.
Me repetía que era el cansancio y el miedo jugándome trucos, pero mientras más intentaba escapar, más parecía que esas cosas me reconocían. Un día dejé la cámara grabando mientras dormía, para demostrarme que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando revisé el video, noté algo imposible. Durante las primeras horas nada, pero exactamente a las 3:07 la cámara tembló y se giró sola hacia la esquina del cuarto. Y ahí, algo se movía. Una sombra, humana pero deforme, parecía salir de la pared como si la estuvieran empujando desde dentro. El cuerpo se estiraba, torcido, y los dedos largos tocaban el piso. Se quedó ahí, mirando hacia la cama, mirándome dormir. La sombra se acercó hasta desaparecer de la imagen, y por un segundo el video mostró algo horrible, mi cara, pero con los ojos completamente negros mientras yo dormía. A la mañana siguiente la cámara estaba tirada en el piso, y la pared de donde salió la sombra tenía una marca. 5 rasguños paralelos profundos, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Desde entonces ya no duermo en las noches. Me quedo esperando a que pasen las 3:07, pero el tiempo parece detenerse a esa hora. La aguja no avanza, y el aire se vuelve tan pesado que parece respirar conmigo. Una noche, cansado de huir, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Tomé el micrófono, me senté frente a la pared y empecé a grabar. Pregunté en voz alta, ¿quién eres? Silencio, y luego una voz respondió, ¿yo todavía vivo aquí? Era la misma frase, la misma que dijo Pedro, de la casa de las paredes que respiraban en Recife. Y en ese momento entendí que las historias no solo se recuerdan, son puertas, y yo las abrí todas. Yo nunca pude explicar lo que pasó después de aquella grabación. El audio de la sesión desapareció de la computadora. Solo quedó un archivo dañado, con el nombre 307. Intenté abrirlo varias veces, pero lo único que se escuchaba era una respiración. La misma respiración que resonaba en las paredes de la casa de Pedro, en Recife. Esa madrugada, toda la casa se sintió distinta. Las paredes parecían moverse como si estuvieran latiendo. El piso vibraba levemente y el espejo del baño, el mismo que reflejó el nombre de Camilo, empezó a empañarse por sí solo. Me acerqué despacio, temblando, y pregunté, ¿por qué están aquí? Y detrás de la neblina del espejo algo apareció. No un rostro, sino varios rostros, uno detrás de otro, formándose en el vapor. Reconocí la mirada vacía de Camilo, el llanto de Mariana, y el reflejo de alguien que parecía ser yo mismo, viéndome de vuelta. Las historias que contamos no se quedan atrapadas en el tiempo. Viajan, cruzan fronteras, países, ciudades, y cuando alguien las escucha, despiertan otra vez. Cerré el espejo, apagué las luces y traté de salir de la casa, pero la puerta principal estaba cerrada por dentro. La llave giraba, pero no destrababa. El aire se volvió denso, caliente, como si algo respirara justo detrás de mí. Entonces escuché una voz femenina suave y lejana que decía, «El cuarto está cerrado y por seguridad». Corrí por el pasillo tropezando y me di cuenta de que la casa ya no era la misma. Las paredes se alargaban, los cuartos cambiaban de lugar. El cuarto que antes estaba al fondo, ahora estaba a mi lado. Y de ahí venían pasos pequeños. La perilla giró sola. Por un segundo el tiempo se detuvo, y luego la puerta se abrió. Y los vi a todos, las sombras de aquellas casas rentadas, Camilo con el rostro cubierto de vapor, Mariana abrazando una muñeca de trapo, Pedro con el oído pegado a la pared viva, todos mirándome quietos como esperando algo. Fue entonces que entendí lo que significaba. Cada historia que conté fue una invocación, cada voz, una puerta abierta, y ahora todas estaban dentro de mi casa. Si estás escuchando esto, no rentes casas viejas, no grabes sus historias, porque lo que vive en ellas no quiere ser olvidado, quiere ser recordado, quiere ser contado,
una y otra vez, hasta encontrar otra voz que siga el ciclo. Yo todavía vivo aquí,